Panorama Internacional. Buenos días, a esa hora de la mañana damos inicio al sector de las noticias internacionales, donde como siempre echamos un vistazo a qué es lo que ha pasado en esta última jornada a nivel mundial. Empezando hoy con el primer ministro de Israel, porque Benjamín Netanyahu dio ayer su primer testimonio de la semana y empezó con una perorata contra la prensa. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, concluyó este martes su primer día de testimonio en el juicio por corrupción que enfrenta desde 2020. En medio de fuertes acusaciones, el mandatario arremetió contra los medios de comunicación israelíes, calificándolos de parciales y poco éticos. Netanyahu está acusado de soborno, fraude y abuso de confianza en 3 causas separadas, relacionado con favores a empresarios y lujosos regalos, como puros y champán, que supuestamente recibió entre 2007 y 2016. Durante su declaración, el mandatario aseguró que odia el champán y justificó su uso de puros como algo ocasional. Fuera del tribunal, manifestantes a favor y en contra se concentraron en Tel Aviv, reflejando la profunda polarización de la sociedad israelí. Mientras la oposición exige su renuncia, sus aliados se mantienen firmes. Este juicio marca un hecho inédito, ya que es la primera vez que un primer ministro en funciones declara como acusado en un proceso penal. Con 3 comparecencias semanales de 6 horas cada una, el juicio se desarrolla en medio de tensiones políticas y militares, incluyendo la guerra en Gaza y una frágil tregua con Hezbollah en el Líbano. Sin embargo, Netanyahu se mostró confiado, calificando las acusaciones de absurdas. La próxima sesión está programada para mañana por la tarde. Y en Brasil hay masivas protestas que exigen prisión para Jair Bolsonaro por supuesta trama golpista. Miles de personas se manifestaron en diversas calles de Brasil para defender la democracia y exigir el encarcelamiento del expresidente Jair Bolsonaro y los responsables de un plan golpista que incluye el envenenamiento del presidente Luis Inácio Lula da Silva. La movilización fue organizada por la Central Única de los Trabajadores y otras organizaciones sociales bajo el lema Sin amnistía para los golpistas. Este lema tomó fuerza tras los sucesos del 8 de enero de 2023, cuando manifestantes de derecha invadieron las sedes de los 3 poderes en Brasilia. En Sao Paulo, a pesar del mal clima, el frente del Museo del Arte de Sao Paulo se llenó de personas portando pancartas que pedían prisión para Bolsonaro, quien ha sido señalado junto con otros 36 acusados en la causa de golpe de Estado. Marcelo Ferreira, representante sindical, destacó la importancia de mantener las protestas hasta que se dicte el juicio, afirmando que las pruebas contra el exmandatario son contundentes. Sabemos que el expresidente todavía está considerando llegar al poder, pero ninguna amnistía para él o para cualquiera de los golpistas que participaron en las acciones va en contra de la democracia de nuestro país. Otros manifestantes coincidieron en la necesidad de presión popular para garantizar que se haga justicia. En una entrevista reciente, Bolsonaro admitió haber evaluado la posibilidad de un decreto para la intervención militar en 2022, aunque señaló que no llegó a aplicarse. La investigación está ahora en manos de la Fiscalía General de la República, que deberá decidir si avanza con una denuncia formal o solicita más pruebas a la Policía Federal, lo que podría extender el proceso. Ahora, con la caída del régimen de al-Assad en Siria, muchos sirios que fueron refugiados en otros países quieren regresar a su país, obviamente, pero para muchos sirios que están en ese momento en Líbano, aún es muy pronto para regresar. Mientras muchos refugiados sirios están cruzando la frontera de vuelta a su país, tras la caída del presidente Bashar al-Assad, muchos otros aún esperan en el Líbano. Es el caso de Mohamed Aldabe, quien ha pasado la mitad de su vida en este país. Desde un campo de refugiados en el norte del Líbano, asegura que ahora no puede regresar a Siria porque tiene el compromiso del trabajo. Aldabe trabaja en el sector de la agricultura. Defiende que la situación en Siria es ahora perfecta, dice, después de que una coalición de grupos islamistas y proturcos arrebatara al gobierno amplias zonas del país. Hasta hace 2 días, Mohamed no podía ni siquiera poner un pie en Siria, ya que estaba llamado para entrar al ejército. Y es que la evasión del servicio militar era uno de los principales impedimentos que durante años mantuvo lejos de Siria a los jóvenes varones, junto al miedo a las represalias contra los opositores.
Radwan Al-Asu también se unió a las celebraciones que erupcionaron en el norte del Líbano tras la toma de Damasco, pero al igual que su vecino de campamento, tendrá que esperar para poder regresar a su país. Él es oriundo de Al-Hasaka, una zona del noreste de Siria, aún en manos de los kurdos sirios. Una vez que los insurgentes lleguen allí, asegura, seguramente regresará. Alrededor de 1,5 millones de refugiados sirios residen en Líbano. Y el pueblo afro de Ecuador acusa al Estado de un etnocidio estadístico en el último censo realizado. Organizaciones y colectivos del pueblo afrodescendiente de Ecuador presentaron una acción de protección contra el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Ecuador, INEC, al que acusan de haber cometido un etnocidio estadístico en el último censo nacional realizado en 2022, donde apenas un 4,8% de la población figura que se definió como afrodescendiente ante la pregunta de autoidentificación étnica. Con este recurso legal, buscan que no se tome en cuenta los resultados del censo elaborado por INEC, al considerar que la comunidad afroecuatoriana ha sido subpresentada con un estimado de 814.000 personas, de un total de más de 17 millones de habitantes a nivel nacional. Esto es lo que declaró Irma Bautista, miembro de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Negras, CONAMUNE. Que exigimos que seamos reconocidos, que no se reconozca el censo, el resultado del censo 2020, sino el del 2010. De acuerdo con el INEC, la población afroecuatoriana descendió en 227.091 personas de 2010 a 2022, pasando de un 7,2% a un 4,8% del total de la población, por debajo de los mestizos, indígenas y montubios. Entre las principales consecuencias perjudiciales de esta declaración censal que aquejan las asociaciones afroecuatorianas se encuentra la discriminación para la construcción de políticas públicas hacia su comunidad. Panorama Internacional.